Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy, habilitando el control de asistencia. Un momento, por favor. Y 7.6 kilopascales. Se sabe que también del ejercicio se tiene el dato de la arcilla a los 4 metros que tiene un índice vacíos de 0.7, un índice de compresión y un índice de recompresión de 0.25 y 0.1, y se sabe que todo el estrato de arcilla tiene una razón de sobreconsolidación de 2.5. Entonces, para aplicar la ecuación de asentamiento por consolidación, primero hay que saber si es un suelo normalmente consolidado o sobreconsolidado, si el suelo es y conocer las propiedades del suelo en el centro, que es el representativo de todo ese estrato. Entonces, se procede a calcular primeramente cuánto es el esfuerzo efectivo a la profundidad de 5.5 metros, ¿ya? ¿Por qué a esa profundidad? Porque a esa profundidad es el punto central del estrato que se está consolidando. ¿Ya? El estrato que se está consolidando está entre 3 a 8 metros y el punto medio es la profundidad de 5.5 metros. Entonces, es a esta profundidad donde se debe conocer el suelo. ¿Ya? ¿En qué condiciones está el suelo? Y lo primero es calcular el esfuerzo efectivo inicial, y el esfuerzo efectivo inicial sale $82.7 kilopascales. Ya el esfuerzo efectivo inicial a los 5.5 metros sale 82.7 kilopascales. Como la razón de sobreconsolidación es 2.5 en todo el estrato, el suelo es sobreconsolidado. Entonces, el esfuerzo de preconsolidación sale 206.75. Entonces, cuando el suelo es sobreconsolidado, existen dos opciones. Si el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación, entonces se utiliza la ecuación con el índice de recompresión. Pero si el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es mayor al esfuerzo de preconsolidación, la ecuación que se utiliza el índice de recompresión y el índice de compresión. ¿Ya? Las dos curvas, o solamente el tramo recto. Y es aquí que el cálculo del esfuerzo efectivo, del incremento de esfuerzos efectivos representativos del estrato, que se utiliza y se calcula el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo. Esto da 250.4 kilopascales, que es mayor al esfuerzo de preconsolidación del punto representativo del estrato. ¿Ya? Eso quiere decir que el suelo va a pasar de este punto, va a pasar al esfuerzo de preconsolidación y se va a deformar un segundo tramo con el índice de compresión. Es así que se define utilizar esta ecuación, que es la que representa lo que va a pasar con el suelo con
el incremento de esfuerzos. La ecuación es el espesor del estrato, que se conoce, que es 5 metros de espesor, el índice de recompresión, que es dato, que es 0.1, sobre 1 más el índice vacíos que está al centro del estrato. Ese no se conoce. Tenemos el dato de índice vacíos a los 4 metros, no a los 5.5 metros. Por el logaritmo del esfuerzo de preconsolidación dividido entre el esfuerzo efectivo inicial, que sería este dato dividido entre este dato, más el espesor del estrato que se conoce, el índice de compresión que es 0.25 sobre el 1 más el índice vacíos representativo del estrato que es a la profundidad de 5.5 metros, que todavía no lo tenemos, por el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, que sería este valor, dividido entre el esfuerzo de preconsolidación. Y entonces, al calcular el estado en el cual se encuentra el punto central del estrato que estamos estudiando, pues ya tenemos casi todos los datos que necesitamos, ¿no? Solamente faltaría el índice vacíos al centro del estrato. Y para esto se estudia el punto y la profundidad en el cual tenemos el dato. La profundidad en la cual tenemos el dato es a 4 metros. Y a 4 metros se tiene un esfuerzo efectivo inicial de 64.4. Y un esfuerzo de preconsolidación, como la razón de sobreconsolidación es constante en todo el estrato, el OCR es 2.5, por lo tanto su esfuerzo de preconsolidación es de 161 kilopascales. Es así que se conoce que la condición del dato es un suelo sobreconsolidado y la condición del dato final también es un suelo sobreconsolidado. Y que el esfuerzo de preconsolidación del dato es menor que del esfuerzo de preconsolidación del dato al cual queremos llegar. Por lo tanto, tenemos que dibujar la gráfica de índice vacíos versus logaritmo esfuerzo efectivo inicial para representar el traslado de datos de los 4 metros a los 5.5 metros. Empezamos con el punto del dato, que a los 4 metros son 64.4 kilopascales y 0.7 de índice de vacíos. Como es un suelo sobreconsolidado, lo primero que ocurre es el índice de recompresión hasta su esfuerzo de preconsolidación, que es el valor de 161 kilopascales. A partir de este punto ocurre la pendiente del índice de compresión y lo jalamos hasta el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad de 5.5 metros, que es 206.75, y de ahí retorna con la pendiente del índice de recompresión hasta el valor del esfuerzo efectivo inicial a la profundidad de 5.5 metros, es decir, a 82.7 kilopascales. Como se puede ver, aquí se definen 3 trayectos de índices de vacíos, de variación de índice de vacíos, que por trigonometría se puede conocer conociendo el valor de las pendientes. Es así que el índice de vacíos a los 5.5 metros es 0.7 menos la variación de índice de vacíos 1 menos la variación de índice de vacíos 2 y más la variación de índice de vacíos
3. El índice vacíos 1 y el índice vacíos 3 están en función de la pendiente del índice de recompresión, mientras la variación del índice vacíos 2 está en función de la pendiente del índice de compresión. De esta manera es que el último dato es el que se calcula y ya se puede calcular el asentamiento odométrico. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Ya. Entonces, continuamos con el avance. Entramos en el capítulo número 3, titulado Capacidad de apoyo de fundaciones superficiales. Y esto tiene que ver con la definición de fundaciones, ¿ya? Una fundación superficial es un elemento encargado de impartir a través de él mismo cargas estructurales en el terreno. El diseño de fundaciones debe ser regido por los criterios de utilidad y resistencia, y el criterio de utilidad se refiere a que el comportamiento de la fundación durante la aplicación de las cargas de operación debe cumplir totalmente con los propósitos para los que fue diseñada. Generalmente, el criterio de utilidad se halla limitado por la magnitud de los asentamientos u otros posibles movimientos. El criterio de resistencia se refiere al propósito de asegurar que la fundación diseñada sea lo suficientemente resistente para soportar cargas ocasionalmente grandes, debidas, por ejemplo, a fuerzas climatológicas intensas o a otra serie de causas. La resistencia o capacidad de apoyo de la fundación puede ser un problema a corto o largo plazo dependiendo de las siguientes características. La condición a corto plazo. Esta condición se presenta cuando la carga aplicada durante el periodo de construcción, es decir, durante el periodo corto de tiempo, y será crítica solo para el caso en que la fundación sea emplazada en suelo arcilloso, es decir, cuando se produzca una condición no drenada. La condición no drenada se presenta en suelos de muy baja permeabilidad, donde se considera que el volumen permanece constante y el exceso de presión de poros generado por la carga es igual al cambio de esfuerzos totales. La condición no drenada en suelos arcillosos toma en cuenta parámetros de esfuerzos totales. Esto relacionado con asentamientos es un caso especial. El suelo arcilloso es un caso especial, suelo arcilloso saturado, porque cuando se imparte una carga, esta carga es absorbida por el componente del agua y se genera un exceso de presión de poros, ¿ya? Y en esa condición, la resistencia al corte que soporta
la estructura es un esfuerzo de corte no drenado. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que se va consolidando, cuando pasa muchísimo tiempo, las partículas del agua se van disipando y dan espacio a que las partículas sólidas se reestructuren y soporten la carga. Pero eso es a largo plazo. ¿Y qué es lo que pasa a largo plazo? Pasa que la arcilla ya se comporta de forma drenada y los parámetros cambian a parámetros drenados. La comparación entre los parámetros drenados a largo plazo y los parámetros no drenados, la condición más crítica entre ambos casos es la condición a corto plazo cuando se trabaja con parámetros no drenados. Y esto es fácil de mostrar recordando la resistencia al corte de mecánica de suelos 1, cuando se tiene una gráfica de corte versus esfuerzo para el sistema Moore-Coulomb. La condición no drenada en arcillas es una condición así, que si tiene una cohesión no drenada y un ángulo de fricción igual a 0, esa es la condición no drenada, y una condición drenada de una arcilla es así. Entonces, en la condición no drenada, se ve que el aporte del suelo con un ángulo de fricción es nulo. Y solamente es soportado por la cohesión no drenada. En cambio, la resistencia al corte en parámetros drenados a largo plazo, dos componentes, ángulo de fricción drenado. Si bien la cohesión drenada es menor que la cohesión no drenada, este ángulo de fricción, que es el aporte de los suelos a la resistencia de esta carga en condiciones drenadas, ayuda a la resistencia al corte. ¿Bien? Ayuda a la resistencia al corte. Entonces, en suelos arcillosos, la condición crítica es la condición a corto plazo y es ahí donde hay que verificar que la fundación va a aguantar. Porque una vez pasado esa etapa, la arcilla se va a comportar como un suelo drenado y los parámetros de resistencia van a mejorar y ahí ya no va a haber problemas. Entonces, el valor mínimo de resistencia al corte que puede soportar es a corto plazo. Condición a largo plazo. Esta condición se presenta cuando la carga máxima es aplicada a la fundación y luego de cierto tiempo después al final de la construcción. La condición a largo plazo reúne las características de una condición drenada, tanto para el caso de suelos arcillosos como el caso de suelos granulares. Una condición drenada es aquella situación en la que el suelo es cargado y no se genera un exceso de presión de poros. Para la condición drenada deben utilizarse parámetros de esfuerzos efectivos. A largo plazo, la situación es drenada, entonces se debe utilizar parámetros drenados. En suelos granulares, no importa si es en condición a corto o largo plazo, las condiciones son esfuerzos efectivos drenados, puesto que el material granular permite el paso del flujo libremente y esto no ocasiona un exceso de presión de poros como en el caso de las arcillas. Para determinar la capacidad de apoyo del suelo se definen ciertos coeficientes, ciertas definiciones que ya las hemos ido trabajando desde el capítulo número 1. Se define el nivel de fundación como el nivel donde se emplaza la fundación. Su abreviatura es DF y viene del inglés de Deep Foundation. Se define
la carga inicial total o sobrecarga inicial, Q0, que es el esfuerzo total vertical existente antes de la construcción de la fundación, se define la sobrecarga efectiva inicial, que es igual al esfuerzo efectivo vertical antes de la construcción menos la presión, bueno, es el esfuerzo efectivo vertical antes, que es el esfuerzo total inicial menos la presión de poros inicial a nivel de fundación, en el nivel donde se pretende emplazar la fundación. Y la fundación genera una presión hacia el suelo, imparte una presión hacia el suelo, que se define como carga bruta, que es la presión bruta total impartida del terreno después de la construcción. Que incluye el peso de la fundación, el peso del suelo del nivel de la fundación, la carga impartida por las columnas en la fundación. Esta presión es igual a la carga total, que es la suma de todas las cargas verticales anteriores, dividido por el área de la fundación. Se define carga bruta efectiva, que es igual a la presión bruta de fundación, Q, menos el valor de la presión de poros determinado para las condiciones finales, es decir, después de la construcción. Entonces aquí, una vez que la fundación ha sido construida, se calcula la sobrecarga efectiva, la carga bruta efectiva final, que toma en cuenta la presión de poros finales. Y esto tiene una razón. Para construir una fundación, inicialmente, en condiciones iniciales, ya si digamos queremos construir a este nivel, el suelo a este nivel tiene o soporta un esfuerzo efectivo previo a la construcción de la fundación. En estas condiciones se encuentra la sobrecarga efectiva inicial, que es la carga efectiva inicial menos la presión de poros en condiciones iniciales. ¿Ya? Iniciales. Para construir, acá lo primero que se hace es excavar hasta la profundidad donde queremos emplazar. Ya, esto va a generar un abatimiento del nivel freático. Luego se encofra, ya, y se construye, se hormigonea físicamente la fundación. Y luego se rellena alrededor de este, ya usualmente con un material de relleno de buenas características para rellenar el espacio vacío que se tiene producto de la construcción de la fundación. ¿Ya? Entonces, una vez terminado de construir, y se tiene la fundación ya construida a nivel de fundación y ya funcionando, tal vez soportando una carga, el nivel freático puede cambiar. Ya entonces, producto de la etapa de construcción, el nivel freático puede variar. De tal manera que en esta condición se define la sobrecarga, la carga bruta efectiva como la carga bruta total menos la presión de poros que actúa en este
en esta condición, que es la presión de poros en condiciones finales. Y de aquí se define un concepto, el concepto de carga neta, ¿ya? Que esto ya lo habíamos visto en el primer capítulo, que es el incremento neto de esfuerzos efectivos a nivel de fundación, es decir, la diferencia entre las presiones efectivas antes y después de la construcción. Es la diferencia entre los esfuerzos efectivos antes y después de la construcción a nivel de fundación, ¿ya? Esta carga neta, que es una diferencia de esfuerzos efectivos, es la responsable de generar un incremento de esfuerzos a lo largo de la profundidad que se traduce en asentamientos. Y estos asentamientos son los que van a controlar la capacidad del suelo de resistir ciertas cargas. Entonces, este concepto nuevamente es repasado en este punto. Aquí se coloca un concepto, el concepto de carga bruta última de apoyo. Al concepto de carga bruta, que es el peso que soporta entre el área impartida, se agrega la palabra última de apoyo, que es el valor de la presión bruta a nivel de fundación que produce falla de corte al suelo. Es la carga, es la presión que se ejerce a nivel de fundación que produce falla al corte del suelo. ¿A qué definimos falla al corte del suelo? Definimos falla al corte del suelo a una situación en la cual el suelo ya no es estable para soportar la fundación. ¿Ya? Como se puede ver en esta imagen, la fundación, el suelo por debajo de la fundación se ha movilizado, ¿ya? Se ha sentado y se va a movilizar hacia afuera, de tal manera que la fundación que estaba pensada soportar cargas verticales ahora está en una situación inclinada y por lo tanto de riesgo. Hay una el silo de Transcosna, un caso de estudio geotécnico. Ustedes pueden buscar
esta imagen con este nombre. Y aquí se observa un silo de unos 40 metros por 20 metros, donde esta construcción no ha sido construida así, ¿ya? Ha sido construida verticalmente, y lo que ha pasado es que el suelo por debajo de esta fundación ha fallado, ¿ya? No se puede ver acá, vamos a buscar otro. Esta. Esta está más bonita. Aquí está. Lo que ha pasado es que el suelo ha llegado a su máxima resistencia. El silo seguramente estaba bastante cargado. Lo que ha pasado es que el silo ha transmitido una carga que ha producido falla en el suelo, ¿ya? Esta falla es que ha producido un plano en el cual el suelo se ha movilizado y se ha el suelo se ha movilizado y no ha permitido, ya, cuando una vez se moviliza el suelo, no permite que la estructura que esté construida esté estable, ¿no? Uno de sus lados se deforma más que el otro y cae, ¿ya? Cae. El suelo que está en su lateral, ¿ya? Se levanta, ¿ya? Y esta parte se asienta, se hunde mucho. ¿Listo? Entonces, aquí podemos definir que para este suelo, la carga que ha producido falla se denomina la carga bruta última de apoyo, ¿ya? Es esta carga la que produce una falla al corte en el suelo. Por lo tanto, se define la carga última efectiva, que es igual a la carga última menos la presión de poros en condiciones finales. De aquí es que análogamente a este concepto, es que se le agrega el término último, ¿ya? Tomando en cuenta que la carga impartida aquí va a producir una falla en el suelo, y aquí se definiría la carga última efectiva como la carga última bruta menos la presión de poros en condiciones finales. Y se define aquí la carga última neta como esta carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. De tal manera que la carga neta última ahora sea conocida como la carga última neta. De acá se puede obtener la carga segura neta, ¿ya? Que es esta carga última neta entre un factor de seguridad. La carga última neta dividido entre un factor de seguridad
nos va a dar la carga segura neta. ¿Qué es esta carga segura neta? Es la carga que no va a producir, es la carga máxima que no va a producir falla al corte, ¿ya? ¿Y esto cómo sabemos que no va a producir falla al corte? Porque es una división de la carga neta última que sí va a producir falla al corte, dividido entre un valor mayor a 2. ¿Ya? Entonces, conociendo que en este suelo la carga última efectiva, la carga que va a producir esta falla es, digamos, 100 kilopascales, nosotros vamos a definir que la carga segura de este suelo es 50 kilopascales, la mitad. Entonces, de esa manera estamos asegurando que si nosotros colocamos 50 kilopascales, la mitad de la carga que produce falla, el suelo no va a fallar. Si nosotros colocamos una carga más grande que la carga última neta, el suelo va a fallar, ¿no? Porque con esta carga está fallando, una carga mayor va a fallar. Entonces la idea es, ¿qué carga es la segura para nosotros trabajar sobre este suelo, para nosotros poder construir en este suelo? Y esa carga es la carga segura neta, que es la carga última neta dividido entre un factor de seguridad. Ahora, ¿qué es este factor de seguridad? Este factor de seguridad depende de la experiencia del profesional del ingeniero, como también depende del tipo de suelo, de la incertidumbre de la definición del perfil y la importancia de la estructura y las consecuencias posibles de falla. El tipo de suelo se recomienda usar valores altos para arcillas y valores bajos para arena. Del nivel de incertidumbre de la definición del perfil de suelo y en la determinación de los parámetros de resistencia al corte del diseño, es decir, de dónde salen todos los datos que estamos usando. Y la importancia de la estructura y las consecuencias posibles de falla. Eso lo vemos con esta tabla de Coduto, donde presenta unos criterios para poder determinar el factor de seguridad adecuado para dividir a la carga segura, a la carga última neta, para decir que se utiliza una carga segura neta, ¿ya? ¿Cuáles son estos criterios? Ya, los criterios son 3 categorías, A, B o C, con algunas estructuras típicas y algunas características de estas categorías. En la categoría A están vamos a empezar con la categoría C, ¿ya? En la categoría C se encuentran edificios de oficinas y apartamentos. Y acá podemos dibujar edificios de oficinas, ¿ya? Donde la gente va a trabajar, o edificios de apartamentos, departamentos donde las personas viven, ¿ya? En ambos casos, más o menos, las personas están unas 10 horas como máximo, ¿ya? 10 horas trabajando o 10 horas durmiendo, o en casa, ¿no? Descansando, diariamente. Ya es muy raro que 24 horas una persona esté trabajando, o 24 horas que esté en su cama, digamos, ¿no? No, el departamento es para descansar en la noche, ordenarse en la mañana y salir a trabajar, ¿no ve?
o salir al colegio, salir a la universidad. No todo el mundo sabe cómo usamos los departamentos o las casas. Y departamento de oficinas es trabajar 8 horas y salirse. Es como los edificios de los bancos. Los bancos están abiertos de 9 a 3, 4 de la tarde y ya luego se cierra y en la noche está vacío, ¿no? Entonces, en esta categoría entran ese tipo de estructuras. Estructuras donde su característica es que las cargas máximas de diseño es improbable de ocurrir, ¿ya? Cuando está totalmente lleno un edificio de departamentos. Un fin de semana habrá una fiesta en un piso y todo estará lleno. Pero eso será pues en una parte del edificio, un fin de semana. Todo el edificio, dudo mucho, ¿no? Pero si ustedes hayan pasado, no sé en qué materia llevan esto, pero la probabilidad de que todo el edificio esté lleno completamente, llegando a su máxima capacidad, es muy improbable. Un fin de semana habrá pues una fiesta llena acá, y al siguiente fin de semana no van a permitir que siga habiendo fiestas los mismos vecinos, o si no van a dejar libre ese departamento. Entonces, la carga máxima es casi improbable. Y por el mismo hecho de que sea departamentos, la carga que soporta es muy pequeña. Uno tiene pues una sala con una silla y un pequeño estar que tenga el televisor, que no pesa nada. Alguna persona muy amante de libros tendrá pues un estante de libros, que eso no es una carga máxima, ¿no? Pero por la funcionalidad de esa construcción es que se define que las cargas máximas son improbables de ocurrir. Lo mismo pasa en unas oficinas de edificios. Escritorio, computadora, una impresora. Las cargas no son estantes, no son grandes. Una mesa para reuniones. No ocurren muchas cargas, digamos, ¿ya? Estas son las de categoría C. Las de categoría B son puentes carreteros, ¿ya? Son puentes carreteros. Edificios públicos. E edificios industriales. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Cargas máximas de diseño pueden ocurrir ocasionalmente con consecuencias de falla serias. ¿Ya? Con consecuencias de fallas serias. Vamos a empezar con los edificios públicos. ¿Qué es un edificio público? Es un edificio en el cual se requiere un momento, por favor. Ya, entonces acá se tienen
edificios públicos como el edificio multiacadémico de clases, ¿no? El de facultativo. Ese es un edificio público, es un edificio de la universidad pública, ¿no? Entonces son 4 niveles donde en cada nivel hay 6, 7, 7 aulas, y en cada aula pueden entrar 180 estudiantes, y eso sería 7%, 1.200 estudiantes por planta, ¿ya? Si estamos hablando de un día en el que todo está saturado, 1.200 por 4, unos 5.000 estudiantes entran y salen en cada hora y media para que estas aulas para que cumplan su función, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto este edificio está lleno? Las plantas del 691, 692, 693, el auditorio, de lunes a viernes cada día, cada hora y media, desde las 8:15 hasta las 8:15 de la noche, cuando era presencial, ¿no? Entonces, este edificio sí se puede entrar en la categoría B, edificios industriales, ya donde se maneja maquinaria, donde se maneja movilidades, mercancía, ¿ya? Uno no construye un edificio, un depósito para que esté vacío. Uno construye un depósito para que esté lleno, y usualmente necesita la máxima capacidad para poder generar más industria, más mercancía, mover de mercancía, ¿ya? Y los puentes carreteros son para conectar ciudades como el de Cochabamba y Santa Cruz y tener esta conexión permanente en cualquier momento. ¿Y cuáles son los máximos diseños que pueden ocurrir ocasionalmente? Pues diariamente están pasando movilidades, cuestiones de esas, ¿no? Entonces, aquí acá las consecuencias de fallas son serias, ¿ya? Imagínense una falla de este edificio, se perjudica toda una facultad, se perjudica todos los estudiantes, y peor aún, si existe una falla cuando estén ahí adentro 5.000 personas, ¿ya? Es una consecuencia bastante seria. Cuando ha ocurrido el colapso del puente San Pedrito entre la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz en el año 2015, ha sido una consecuencia seria. El tráfico ha sido devastado y la economía ha sido frenada. Ya, por suerte, este tramo carretero inmediatamente ha sido habilitado un tramo auxiliar para que por lo menos por un carril se normalice el tránsito, pero igual las consecuencias han sido serias. Estos son de la categoría B. La categoría A son puentes ferroviarios, almacenes, muros de retención y silos, ¿ya? Los silos
como los que hemos visto en esta falla de Trasconi, son elementos donde se almacenan granos de algún cereal o de alguna industria que nos permiten producir aceite o una línea industrial ya establecida, donde tiene una cadena de un mercado ya establecido y una economía circular recurrente. Entonces, si falla esto y las cargas máximas de diseño son próximas a ocurrir a menudo. Las cargas máximas del silo, un silo está construido para poder soportar la máxima carga y una falla es totalmente desastrosa, afecta a la economía de la fábrica, afecta a la economía regional y tal vez mundial. Lo propio en un puente ferroviario. Los puentes ferroviarios se construyen para el transporte de cargas masivas, tanto en una como en dos direcciones. Si falla un puente ferroviario, no hay nada que hacer. No se puede hacer un desvío provisional mientras que se reconstruye de nuevo el puente ferroviario. No, aquí un colapso es una consecuencia totalmente desastrosa. ¿Ya? Entonces, en estas tres categorías están estas estructuras y dependiendo de el conocimiento de la exploración del subsuelo, de dónde se obtienen los datos, es que el factor de seguridad se elige entre 2 a 4. Para una estructura como edificios de oficinas y apartamentos, si el estudio de suelo es completo, el factor de seguridad es 2. Si es incompleto, es 3. Categoría B, si es completo, es 2.5. Si es incompleto, es 3.5. Si es completo, el factor de seguridad que se utiliza en categoría A es 3. Y si es incompleto, categoría de factor de seguridad 4 en la categoría A. De aquí es que se define el siguiente concepto. La carga admisible del suelo es la presión bruta a nivel de fundación que asegura que no existirá falla al corte y que los asentamientos a producirse no serán mayores a los tolerables. La presión a nivel bruta de la fundación que asegura que no existirá falla al corte y que los asentamientos a producirse no serán mayores a los tolerables. Es decir, que esta carga segura neta produzca un incremento de esfuerzo y que esto se traduzca en un asentamiento y que sea menor al tolerable, entonces esta carga segura neta se transforma en la capacidad admisible del suelo. Pero si no ocurre esto, hay que reducir la carga segura neta para que produzca un asentamiento menores al tolerable. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? De esto trata el capítulo y el día sábado vamos a continuar con los conceptos de carga última. Vamos a ver los métodos que se utilizan para calcular esta carga última a través de los métodos semiempíricos que se presentan en este capítulo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende?